tomar al peor equipo de España y lo convertiremos en el mejor del mundo en 10 temporadas. La clave, solo podemos fichar jugadores españoles. Nuestro objetivo es claro: ganar la Liga, destronar al Barça y al Real Madrid, levantar la Champions League y por último conquistar la Copa del Mundo. ¿Están listos para ver a este equipo hacer historia? Pues prepárense, vamos a hacerlo. Poderoso like, suscríbanse y démosle inicio a este gran episodio. Aquí tenemos a nuestro 11 inicial, jugadores que pueden seguir en esta plantilla. Hay bastantes aquí. El señor Teguía tiene buen potencial, bueno, no tanto. Creo que el que más tiene es como un defensa, que no estoy muy seguro. Bueno, el portero tiene buen potencial. Yo creo que puede ser un portero de cara al futuro, porque es joven. Creo que un defensa, creo que este es el jugador que tiene más potencial de la plantilla. Creo que sí, creo que es él. Los jugadores jóvenes se quedarán algunos, yo creo, pero ya saben que la intención es fichar lo mejor, la crema innata de España en este episodio. No tenemos mucho presupuesto, veamos. 2 millones, un poco más. Bueno, no está tan mal, pero esto no nos alcanza para nada. Y más aún si tenemos una lista de deseos tan ambiciosa como esta, muchachos. Es una lista de deseos interesantísima. Jugadores que tal vez, wow, pero sí pueden venir. Upa, esto está interesante, chicos. Bueno, esta es la lista de deseos que tenemos. Vamos a repasarla rápidamente. Iker Bravo me interesa, aunque me interesa más Mark Yu. Podría llegar a ser el 9, no sé ustedes qué opinen, pensando en el futuro de la selección española. Yo creería, esperemos a ver qué sucede. Esta es nuestra lista, jugadores que posiblemente o que, bueno, tengamos opción de traerlos. Y este portero me encanta, 900,000. Yo creo que va a ser nuestro primer fichaje, es del Real Madrid. Yo creo que podría llegar a funcionar, que tiene 19 años, tuviera 17 sería más, no, pero todavía se puede. Chicos, esta es nuestra lista de deseos. Obviamente en el transcurso del episodio va a ir mejorando, porque esa es la intención. Tenemos que traer grandes jugadores. Si es así, evidentemente estarán en la miniatura. Tenemos el primer fichaje. Este es el chico, el portero, pero digo yo, si está en el Madrid es porque tiene potencial. Yo creo que tiene potencial porque, miren, es altísimo, es bastante alto. En nuestro portero actual, bueno, aparentemente tiene buen potencial, no me había fijado y está en préstamo. No es de nuestra propiedad, así que tenemos que ir pensando en el futuro nuestro. El señor Fran González, procedente del Madrid, se irá a préstamo esta temporada y bueno, ya para la próxima será titular seguramente. Esperemos que le vaya bien. Ha llegado por 800,000 euros, bastante económico. Bueno, creo que no va a ser tan difícil este episodio realmente. Al menos eso espero. Quise traer a Mark Yu, pero no me alcanza el presupuesto. Entonces vamos a jugar, voy a ir alistando la plantilla. Este es un chico de 17 años, ahora este es del Barcelona, bueno, ahora es nuestro, 1.2 millones. Tema complejo con estos muchachos del Barcelona, del Madrid, son sus salarios son bastante altos, pero este chico tiene muy buen potencial. No sé si es cantera del Barça, seguramente, ya saben que es la mejor cantera del mundo, entonces no creo que hayamos perdido el intento con este muchacho. Primera temporada y no estuvo tan mal la cosa, al menos desde el último lugar subimos al 11, estamos de media tabla para abajo, pero va bien la cosa. En copas, pues terrible. En el goleo no tenemos nada, tampoco, así en las asistencias tenemos a Andy en el 5º lugar y nuestro portero, tampoco, nada. Bueno, jugadores en préstamo, este señor está en calidad de préstamo, pero ya iremos trayendo a alguien más. Miren, wow, este muchacho creció hartísimo. Futuro, chicos, ahí va. Bernal, déjenme ver, jugó, bueno, creció ¿cuánto? 3 unidades, no está nada mal, tiene 17 años, perfecto. Este señor es de los que más tiene potencial, pero está ¿se puede comprar? No, está en calidad de préstamo, igual creo que vale bastante. Chicos, nuestros fichajes parecieran ser acertados porque están creciendo muy bien. El portero, déjenme ver porque fichamos también un portero que va a llegar a la próxima temporada. Este señor, creo que creció muy poco, pero bueno, hay moral, muchachos. Continuemos, vamos a la siguiente temporada. Bueno, vamos a iniciar con préstamos. Bueno, ya hicimos un fichaje de un delantero centro, uno de nuestros muchachos de la lista de deseos, y otro es este señor que voy a intentar traerlo, voy a intentar comprarlo, porque ahora mismo no me alcanzó, el señor Mark Yu. Bienvenido, muchacho. Yo creo que, hombre, este tiene que ser un delantero de altísimo nivel. Nos lo prestaron por 2 años. Fantástico, esto es fantástico porque lo necesitamos. Y compramos un delantero centro porque perdimos jugadores y el juego nos agregó uno o dos, no, creo que fueron 3 jugadores porque no teníamos la plantilla suficiente. Entonces voy a venderlos y voy a intentar mejorar esto de alguna forma. Este fue el chico que he traído, llegó por 3.3 millones. Pau Sanz, 20 añitos, tiene 70 de media.
media y bueno, van a ser los dos delanteros esta temporada. Creo que por ahí ya estamos tranquilos. Chicos, debido al bajo presupuesto, hemos iniciado con la compra de agentes libres y en este caso un canterano que tiene 19 años y tiene 70 de media. La verdad es que la idea es fichar grandísimos jugadores de españoles, pero pues hombre, en este momento estamos muy flojos de presupuesto y tenemos que tomar medidas drásticas. Otro agente libre, pero un poco veterano, tiene 32 años, pero lo necesitamos porque estamos muy flojos de plantilla. Aunque yo creo que nos puede servir para segunda división, no creo que esté tan mal. Otro agente libre, el señor Pep Gallá, o Gallá debe ser, Pep Gallá, tiene 25 años, tiene 68 de media, creo que no está nada mal para este proyecto. Yo creo que lo vamos a convertir en moneda de cambio, lo vamos a convertir en, no sé, 2-3 millones. Bueno, es posible porque estamos muy flojos de presupuesto. Sergio Cubero tiene 24 años, sí, tiene 71 de media. Este muchacho yo creo que sí, pero nos sirve para la titular. Y si funciona, pues tendríamos un gran jugador, pero si no, tendríamos, bueno, un buen cheque tal vez. Curiosamente, nos está yendo peor. Ay, no puede ser. Tenemos mejores jugadores, al menos eso creí. Bajamos en la tabla. Realmente revisar esto es perder tiempo. En el ámbito goleador, muy mal. En las asistencias, peor. En la portería, somos un desastre. Nuestro canterano es el mejor. Este señor va en el segundo lugar y creció hartísimo. Bueno, no, creció 3 unidades, creo que fue. Este señor también va fantástico. Este va cayendo. Es que no puedo. Este señor también creció bastante. No hemos podido hacer ventas buenas, ¿no? Solo estamos muy mal. El presupuesto, nuestro presupuesto es un desastre. Realmente no hemos podido fichar los jugadores que necesitamos, pero yo creo que con paciencia vamos a lograr crear este Sanz. Creció una unidad, bueno, no jugó mucho. Este fue uno de los jugadores, ojo, creo que ya vimos uno por ahí, que los añadió el juego porque nos quedamos sin plantilla. Teníamos algunos jugadores en préstamo, eso fue la temporada anterior. No jugó ningún partido este señor Abdurizak. Este también lo agregó el juego, sí jugó 11 partidos. Intento venderlos, pero no he podido. Es que tenemos algunos jugadores a préstamo, como pueden ver acá. Tenemos al señor Caramelo. Mentiras, Carmelo. Carmelo y nuestro portero que va a llegar la próxima temporada y va a ser titular. Eso creo. Vamos a la siguiente. A ver, muchachos, sacamos a este señor en préstamo y bueno, creció tanto que ahora se nos imposibilitó la compra y tenemos un salario absurdo. No creo que lo podamos pagar. Voy a ofrecerle unos 40,000 porque no creo que 46. Bueno, de pronto ahí, chicos, nos quedamos sin presupuestos. Teníamos 20 y algo de millones y este señor nos ha quitado 22. Un salario de 46,000, evidentemente lo pone como el más caro de la plantilla, el más alto, y por otro lado, pues no podemos hacer más fichajes. Fue un error gravísimo no haberlo comprado bueno, es que la temporada anterior en préstamo bien, pero para comprarlo estaba muy complicado. Pero lo que sí tenemos es un delantero, un 9 de cara al futuro. Esto es para un proyecto largo. Yo creo que vamos a estar en esa posición muy tranquilos. Además creo que podría llegar a ser en la vida real este muchacho uno de los mejores o el mejor 9 de España. Bueno, digo yo, ¿no? Digo, es posible. Lo está haciendo bien en el Chelsea. Dicen por ahí que el Barça cometió un error grave en dejarlo ir, pero bueno, aquí vamos a ver. No podemos hacer nada más esta temporada. Yo creo que vamos a avanzar muy rápidamente porque este señor nos quitó todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Marc Guiu, 22.3 millones. Increíble el Chelsea. Y creció con nosotros porque en el Chelsea no estaba haciendo absolutamente nada. No estaba haciendo nada. Continuemos. Tenemos nuevamente que recurrir a los agentes libres. Hemos traído a este señor de 30 años, Mario González, bajos de presupuesto, y necesitamos a alguien que le colabore a Marc Guiu porque el jugador que teníamos como suplente en esa posición lo hemos cambiado a extremo derecho debido a que vendimos al canterano. ¿Recuerdan el canterano de 70 de media? Bueno, lo vendimos por 11 o 12 millones y eso nos ayudó a quedarnos con Marc. Aquí también recurrimos a los agentes libres, pero en este caso un canterano de 18 años, tiene buena media realmente, tiene 71 creo que es, déjenme ver, sí señor, correcto, 71, es canterano. Continuemos. Hemos mejorado un poquito, pero no demasiado. Aún así, vamos a seguir luchando porque esta plantilla le falta mucho, le falta muchísimo. Apenas la estamos estructurando. Denme un poco de tiempo y vamos mejorando. No miremos más competiciones y avancemos más bien con el tema del goleo, en el cual no hicimos nada. En las asistencias, bueno, tenemos a Marc Bernal en el 5º lugar y nuestro portero tampoco le fue bien. Como era de esperarse, Marc Guiu es el máximo goleador, 19 tantos, poquito, pero ahí va este señor. Ojo con este señor que lo cambiamos
ponemos a extremo derecho, era el suplente de Marc, ahora es el extremo derecho titular. Este señor también está creciendo una barbaridad, este se está quedando. Guerrero también, mire, Sergio Guerrero, pues puede seguir con nosotros. Este Caramelo, más bien Carmelo, Gallá, perdón. Este señor, están creciendo, no, este se está yendo al retrete. Muy buen crecimiento de nuestro portero, el ex Real Madrid, que seguramente será de las estrellas del club o un gran portero pensando en el fútbol. Ahí está, chicos, vamos lentamente. Este señor Marc Bernal también está creciendo muy bien, tiene 20 añitos, ex Barcelona. Este señor creció un poquitín, sí, creció 2 unidades, creo que tenía 71, no creció mucho, pero algo es algo. Chicos, ojo, porque hay que ver qué presupuesto tenemos, hay que ir mejorando esta plantilla de la mejor manera posible. Nuestro tema financiero sigue siendo una cosa terrible, así que tenemos que seguir recurriendo. Miren este buen canterano que lo voy a fichar evidentemente, está como agente libre. Este muchacho también, esto es un jugador, este no tanto, no creo, pero este es un jugador que podemos fichar pensando en dinero. Podríamos hacer el presupuesto ideal, reunir dinero para poder, hacer fichajes. Necesitamos la mayor cantidad de dinero posible. Este señor yo creo que prestado, lo podemos prestar y más adelante sacar una buena cantidad por él. Estos son jugadores que me gustarían. Marco Asensio, ¿cuánto cuesta? No tenemos presupuesto para él. Este menos y este, ninguno de los dos. Yo creo que me voy a ir por este gran canterano que nos sirve de cara al futuro y para generar ingresos. Perfecto, otro canterano más, Diego García. Perdón, no, canterano no, este es un agente libre nada más porque tiene 27 años, no es ningún canterano. Avancemos. Otro más, esperemos que funcione. No, pero estos son realmente no los veo a largo plazo, aunque este tiene 25 años, pero no lo veo a largo plazo con nosotros. Ya digo, es para generar ingresos. Necesitamos es que empiecen a costar mucho. Yo creo que con los agentes libres finalizamos con este. Realmente más adelante pueden llegar más, porque como vieron, llegó un canterano de 80 de media y totalmente gratis. Este tiene 74, se va a préstamo en esta primera temporada. Reforzamos el medio campo. Eso es lo que tenemos que hacer para esta temporada. Déjenme ver, Manu Bueno. Los que lo conozcan me dicen si es buen jugador. Es un chico con proyección interesante, en potencial podría funcionar y llega como MC. Tiene 73 de media. Por fin salimos del infierno de la segunda división. Casi que no, por Dios santo. 96 puntos, qué maravilla. Esta final es bastante interesante. Esto significa que podemos hacer algo muy bueno en esta competición, aunque en esta temporada no fue posible. Ya tenemos a Pau Sanz y al señor Marc Guiu como máximos goleadores, ambos con 21 goles. Pero debería ser el señor Marc Guiu el goleador, ¿no? Porque solo necesitó 40 partidos. Pau necesitó mejor 41. Creo que hay un pequeño error. Por otra parte, Javier Puado es el máximo goleador y nosotros tenemos a Pau Sanz también como, el máximo asistente. Y nuestro portero, no quedó al menos entre los primeros 5. A ver, este muchacho realmente tuvo un pedazo de temporada. Vaya que sí, pero no creció mucho, increíble. Este señor sí creció, por aquí este Sergio también le fue bastante bien. Este creció más que todos, ¿no? Por aquí tenemos a Bueno, perfecto, miren cómo van creciendo. Nuestro canterano que no creció mucho realmente, este Gaya. Es que tuvimos 12 millones y se nos fueron 6 prácticamente. No, mentira, se nos fueron 4 fichando a nuestro nuevo o nuestro recién llegado mediocampista. Entonces, pues no hubo mucho margen de compra. Ahí está, chicos. Tenemos que mejorar esta plantilla, convertirla en lo mejor de lo mejor. ¿No tenemos jugadores a préstamo? ¿O creí que teníamos algunos? Bueno, en fin, continuemos y vamos a la siguiente temporada en primera división. No tenemos equipo para dicha división, pero hay que intentarlo. Esta temporada vamos a tener que hacer sacrificios. Uno de ellos es vender este no es un sacrificio, este es un señor que se compró justo para venderse y ha llegado una muy buena oferta, así que se va, primera venta. Y también tenemos a nuestro nuestro extremo derecho que quiere irse, no quiere estar más con nosotros, no le vamos a rogar, veamos qué podemos hacer. El señor García, que se ha ido por 34 millones. Ya saben que en esta serie nos gusta incluir, hacer mezcla de jugadores veteranos y otros que ya, los jóvenes más bien, y los otros que ya van de salida, es la cuestión. Tenemos a Aymeric Laporte, que tiene 34 años, pero creo que es ideal para que nos ayude a educar estos chicos jóvenes que tenemos en esto que es la primera división. Yo no sé, este señor sí ha jugado en primera división, supongo que sí, en primera división de España, digo, tal vez en el Athletic Club de Bilbao, no sé dónde. La cuestión es que este muchacho, este señor más bien ya nos trae bastante experiencia, creo que es idóneo, llega
por una módica suma de 11 millones, 12 millones, no mentiras, 13 millones creo que es, déjenme ver, procedente del Benfica, sí, 13 millones, como dije tiene 34 años y 82 de media, no fue tan buena negociación, mire. Vamos a traer otro veterano para iniciar esta primera temporada en la primera división, chicos, ahí está, perfecto. Otro veterano, como dije, el señor Mario Hermoso, tiene, déjenme ver, sí, tiene un valor de, bueno, nos costó más bien 14 millones, un poquito más costoso que Aymeric Laporte, 1 millón más, pero vamos a estar muy bien en defensa, creo que quedamos perfectos, aunque ojo, bueno, estos señores firmaron por 3 temporadas, pero yo creo que funcionarán bien, una como titulares y la segunda como suplentes. Entonces tenemos que tratar de hacerlo mejor en esta temporada. Un agente libre interesante que me encontré por ahí en el mercado, este señor Israel Salazar, por, bueno, totalmente gratis, pero se irá a préstamo. No sé si ese jugador, si ya está en la miniatura, entonces no tengo nada que decir, pero tenemos un objetivo clarísimo en este episodio y tenemos que traer el mejor jugador español, pero en este momento todavía no podemos, no tenemos el presupuesto suficiente. Vamos a traernos a este señor que no es, bueno, tiene 31 años, un grandísimo jugador, bueno, ya tal vez está pasando su momento, pero tiene 80 de medio, 81 creo que es, y yo creo que Marco Asensio con ese número está perfecto para nuestro proyecto y tratar de, bueno, conseguir los objetivos, al menos en esta primera temporada, posicionarnos en los primeros 4. Yo creo que esto viene perfecto, muy económico, 15 millones, y creo que es óptimo para nuestro proyecto actual. Bueno, no fue tan buena la negociación, no importa. Lo que dije, tiene 31 años. Ya más adelante veremos cómo podemos traer. He negociado el contrato de casi todos mis jugadores, los más grandes en valoración, y he puesto cláusulas bastante altas. Veamos a ver cuál logra funcionar por ahí. Casado, ojo, Marc Casado por 13.6 millones, tiene 79 o 78 de media. No sé si fue buena negociación, no fue tan buena. Este es un canterano del Barça, si mal no estoy, tiene 24 años. Creo que va a ser nuestro suplente, no va a ser titular porque tenemos buenos jugadores en esa posición, pero yo creo que viene perfecto. Aunque Bernal, creo que Bernal está llegando a los 30, entonces Marc yo creo que se va a ubicar ahí en la próxima temporada. No estuvo tan buena nuestra primera presentación en primera división, no descendimos. Eso ya es mucho. Nos fue bastante bien en copas. Bueno, en la Copa de España perdimos ante el Madrid, pero llegamos a semifinales, no está nada mal. En el ámbito goleador no tenemos a ninguno, los asistentes tampoco y nuestro portero tampoco. Todo muy mal esta temporada. El crecimiento de nuestros muchachos sí estuvo bastante bueno. Miren, este señor no creció mucho, creo que fue, no creció mucho. Guerrero ahí va. Asensio cayó tal vez 3 unidades o 2. Bueno, no importa. Bernal tampoco creció mucho, este muchacho sí creció, está despegando muy bien, este también se mantuvo, bueno, este señor también no creció del todo, pero aún es joven. Mario se mantuvo un poco, llegó con 82, bueno, cayó 2 unidades, Laporte con 79, muy bien, Casado, perfecto, 83, este señor como gran suplente, vamos a entender, bueno, para la próxima temporada no sé qué presupuesto haya, porque la verdad es que nuestro objetivo está muy lejos. Ahí, chicos, comprar esos grandísimos jugadores españoles va a estar muy complicado. Este es un jugador que me estaba en préstamo, creo que fue. Oiga, este jugador sí es de nuestro equipo o lo agregó el juego por la pérdida de jugadores. Bueno, no sé. Vamos a la siguiente temporada, intentemos mejorar esos números. Tuvimos una venta, muchachos, acabo de hacerla, no alcancé a grabarla, 188 millones, se pagó. Ojo, esto fue una cláusula que le habíamos puesto a nuestro extremo izquierdo. No voy a jugar ese torneo, creo que ya no necesitamos ese efectivo. Déjenme ver, es como por aquí. Déjenme, sí, historial de transferencias. Perfecto, aquí está. El señor Tegia sí ha ido al... ¿ese es el Inter? ¿El Lombardía? Sí, creo que es el Inter. Por ciento, bueno, es un valor de 130 millones. Valía tal vez más porque dieron 188. Esto fue una cláusula que aplicamos tal vez la temporada anterior en la renovación de contrato. Bueno, entonces nos toca traer un extremo izquierdo de calidad. Para sustituir a, bueno, nuestro extremo izquierdo tenemos a Jeremy Pino, que sería un año menor a nuestro Tegia, perdón, ¿ese era el apellido? Sí, creo que sí. Bueno, en fin. Y también tenemos a este señor que sale mucho más barato, alrededor de 64 millones. Tendríamos un margen de ganancia probablemente de 120 millones para las arcas del club. Y en este caso sí, la ganancia es un poco más baja porque hemos ofrecido 90 millones, pero pues es un jugador más joven, son 3 años más jóvenes, es 3 años más joven, pues ya veremos entonces qué sucede. Otra opción, wow, este señor también me interesa, 91, no, el señor Baena tiene 28 y quiero también traerme a este señor que tiene un valor de 110 millones. Vamos a ver si lo hacemos realidad esta temporada. Veamos qué sucede. Este ya está en negociaciones. Si sacamos adelante esta negociación, me quedo con Jeremy Pino porque es el más joven y bueno, tiene lo necesario para esa posición. Muy bien, no pudimos traer, bueno, no nos lo dejaron en 90, tuvimos que dar al final 94 millones, pero es una realidad la llegada de nuestro muchacho al club, el señor Jeremy con 26 años,
una de las posibles futuras estrellas del fútbol español por la banda izquierda, como extremo izquierdo. En este caso es medio izquierdo, pero lo vamos a convertir a extremo izquierdo. Ahí está, como pueden ver, Jeremy va a tener el 7. Sí, creo que es el número correcto. Tal vez algunos dirán que Teguía lo estaba haciendo bien y es, bueno, es del todo cierto, evidentemente. Pero ciertamente creo que este señor le da un poco más de categoría a nuestro club. Y recuerden que la intención es dejar este club lo más poderoso posible, superar en números al Barcelona, al Real Madrid y convertirlo en el mejor a nivel Champions o a nivel europeo, como quiera. Ahí está, llega este señor, 87 millones, 87 valoración global, perfecto. A ver, tenemos que empezar. Bueno, aunque ya hemos hecho algunos fichajes por ahí tops, pero yo creo que este es de los más tops que vamos a ver. No salió tan caro, me pareció que estuvo bien, creo yo. Allá tenemos a Jeremy, que fue tal vez nuestro primer fichaje top, aunque Marguiu, pues podremos decir que fue un gran fichaje o tal vez top, pero pues lo compramos chiquitín, entonces lo convertimos nosotros en algo grande. Aquí tenemos a Cubarsí, o Cubarsí, bueno, ¿cómo se pronuncia? Sí, creo que es como Cubarsí, porque tiene tilde en la I. Y esta no es una clase de gramática. Lo siento, chicos. Continuemos. Veamos. Este señor se encontraba en el Paris Saint-Germain. Tenía un valor de 68 millones y logramos traerlo en 60. ¿Es o no es? Sí, es una negociación buena. Creí que no lo iba a hacer. Pero llega una de esas estrellas y pues tratar de cumplir algunas de las promesas que hicimos en la introducción de este video. Bueno, este muchacho tiene 31 o 32 años. Lenormand, grandísimo jugador. Bueno, ahora mismo digamos que lo es, pero no es tan conocido o no es tan famoso como quizás es el señor Cubarsí. Por ahí tenía Eric García, pero a mí me gusta Eric García, pero pues se me cayó la negociación, entonces me fui por este señor. Eric García tiene 28, este señor tiene 31 o 32 años, no recuerdo, pero ya tiene 87, si mal no estoy. Lenormand creo que es un capitán perfecto para este proyecto y estamos lentamente armando este equipo, esta selección española. Robin Lenormand, que llega procedente del Fulham, una muy buena negociación, sí. Perfecto, tiene 31 o 32, déjenme ver, 87 de media, perfecto. Esto es una mezcla interesante, entonces vamos a tener, porque es que nuestros dos centrales actuales están de salida y miren los dos centrales que tenemos ahora como titular. Muy bien, atentos porque no estoy seguro si este es el lateral izquierdo que estaba en meta, muy chico, miren. No creo que gane un cabezazo en el área. Últimamente están saliendo enanos en mis episodios. Vimos uno muy interesante en el Reconstruyendo con canteranos colombianos. Tuvimos uno muy curioso, no sé si viste ese episodio, te lo dejo en las tarjetas. Este señor se nos va, bueno, no importa, creo que sí es sí señor, el Brighton, 92 millones. ¿Y por qué 92 millones si teníamos? No sé qué pasó aquí. En fin, creí que la cláusula era más alta. Esta sí es la más top de todas las compras que hemos hecho. Bueno, tuvimos el presupuesto necesario. Esta campaña es como si hubiera llegado un jeque, tal vez de Arabia Saudita, tal vez de Qatar, no sé, un tipo con mucho dinero, o tal vez, no sé, un Elon Musk. ¡Ay, Dios! Chicos, a este equipo español, a este Cartagena, que en este momento, imagínense que eso sucediera en la vida real. Imagínense que este equipo, siendo el peor de España en este instante, hasta la segunda división, evidentemente, porque ahí para abajo tal vez habrán más divisiones y habrán otros peores, pero en lo que se puede jugar, consiguiera en este FC, consiguiera hacer esto. Increíble, miren. Y vamos camino a hacer lo mejor de lo mejor en Europa. Yo creo que me voy sin más fichajes esta temporada, porque ya estamos full. Tal vez consiga, creo que necesito un recambio para esta posición, porque este señor Vukcevic, que creo que se retira esta temporada. Creo que voy a tener que hacer un fichaje, pero como agente libre. Voy a traerlo como agente libre porque no tengo más dinero. Bueno, he traído un jugador que ciertamente no es agente libre. Tuvimos que dar dinero por él. Ahí está, déjenme mostrarlo aquí. Abel Bretones, 15 millones, muy económico. Tiene 28 años, tiene 79 de media. Creo que no es una mala opción como recambio, porque él va a ayudarnos va a hacer recambio más bien. Continuemos. Podría ser prematuro, pero es bueno ir mirando esta sección. Es posible que tengamos jugadores con Balón de Oro, pero bueno, en esta temporada no. Chicos, tenemos una muy mala noticia, es que no nos fue nada bien esta temporada. 8º lugar, no estamos en competiciones europeas. Wow, aquí nos fue medianamente bien, pero por desgracia no conseguimos la copa. Por desgracia, oiga, no quise fichar a Mikel Oyarzábal por su edad y miren, fue el pichichi de la liga. Ay, Dios. En asistencias no tenemos nada tampoco, le están yendo mejor a los señores del Leganés. Y nuestro portero,
Oigan, nos fue terrible. Creí que, bueno, esto hice un simulón, realmente no simulé partido por partido, como suelo hacer a veces. Increíble esto. A ver, el crecimiento sí estuvo interesante. Wow, este señor sí fue una completa locura. Creo que creció como 4 unidades. Muy bien, este chico seguramente es titular porque creo que el señor se lesionó. El señor, ¿cómo se llama? Asensio se lesionó por ahí. Cubarsí también está lastimado, como pueden ver. Este señor ahí va. Entonces creo que él fue el titular porque no tenemos muchas opciones. Está Lenormand, wow, creció hartísimo. Asensio cayó 74, seguirá, se retirará con nosotros seguramente porque por aquí creo que ya tenemos uno que se retira. Este señor no jugó ningún partido, creo que se retira. Y Hermoso jugó 5. Tenemos que traer más defensa central. Creo que uno de ellos se retira. Déjenme ver. Ha estado en el club. No se retiran todavía. ¿Quién se retira? Este se retira. Bueno, pero este no tiene trascendencia en este episodio. Chicos, vamos a la siguiente temporada. Hacer más fichajes, evidentemente, pero como suplentes. Y bueno, yo creo que lo ideal es traer a nuestro sueño húmedo, un sueño llamado Lamine Yamal. Un movimiento muy brusco para este inicio de temporada, la venta de Manu Bueno, un chico que no tenía mucho futuro, pero que al final nos representó 52.3 millones. Ya vamos a traer su sustituto. Bueno, si lo que queremos es tener el mejor equipo de España, tal vez el mejor del mundo, tenemos que traer a este muchacho. Claro que sí, llega Gavi, llevará el 8 como debe ser. Me hubiera gustado Pedri, pero creo que no me alcanzaba el dinero. Pero bueno, de hecho creo que la negociación con este señor fue malísima. Déjenme ver si dimos 130 millones por él. Déjenme, del Barcelona al nuevo gigante del fútbol mundial, el FC Cartagena, tiene 80 y 90 de media, perdón. Bueno, ya con esto tenemos que ser, evidentemente, los mejores de la liga. Al menos eso espero. Compra decente. Creí que había sido una compra mala. Este es el resumen de las negociaciones esta temporada. Tuvimos la venta de este señor. También trajimos a Gavi por 130 millones. Este señor lo traje como agente libre. Nos va a ayudar como defensa, pero como suplente más bien. Por aquí también traje un portero que tal vez lo preste, pues tiene potencial, digo yo, y sacamos a este señor a préstamo para que nos ayude. Aún no somos atractivos o no tenemos a alguien que llame la atención en la gala del Balón de Oro. No logramos ganar la liga y tampoco obviamente logramos superar al Madrid. Hombre, tenemos que seguir trabajando. Pero sí tenemos nuestro primer título, la Supercopa de España. Aquí en la Copa de España, por desgracia, caímos ante el Villarreal en octavos. Como goleadores tenemos al señor de la Real Sociedad, Jeremai. Bueno, en fin, no importa. Lo que pasa es que lo que importa es que no estamos nosotros. Por otro lado, en los asistentes, Pulisic, que ahora es del Madrid. Y si tenemos a David La Rubia en el tercer lugar. Portería sin batida, nuestro portero fue el mejor, vaya. Y el jugador del ex Real Madrid ahora es el mejor portero de la liga. Jeremy Pino, la verdad fue que hizo muy poquiticos, 19 goles, pero bueno, está creciendo bien. Marc Guiu, el mejor 9 de España. Aparentemente este señor, olvidé mencionarlo, pero lo saqué en préstamo para que nos ayudara como suplente. Este chico que llegó con pocas expectativas, ahora resultó siendo de los mejores, o es titular de hecho. Muy buen suplente este Marc Bernal es titular. Tenemos este canterano que sigue con nosotros, este señor, me gustaría traer a Porro, un buen lateral derecho. Este señor yo creo que ya se retira la próxima temporada. Miren el pedazo de portero. Lenormand cayó una unidad. Cubarsí está está lastimado tal vez, o amonestado, en fin, no sé. Lo que sí sé es que nuestro equipo, bueno, estos señores ya definitivamente están en las últimas. Tenemos ahí un par de jugadores como defensas suplentes, pero este señor no tiene mucho futuro. Chicos, vamos a la siguiente temporada porque recuerden que estamos en Champions, pero no creo tener buen presupuesto para lo que quiero comprar. Iniciamos con un agente libre. Bueno, estamos mal con los suplentes de la defensa. Recuerden que ya nuestros jugadores veteranos, yo creo que alguno ya se retiró, alguno de ellos, el otro está a punto de hacerlo, y hemos encontrado a este señor increíble, el ex, yo no sé si pertenece al Madrid aún, o estaba, no sé realmente cuál fue el futuro de Marvel, y tiene 80 de media, impresionante. 28 años, creo que es un suplente perfecto para este proyecto. Bueno, si queremos tener lo mejor de lo mejor, ya sabemos que hay que hacer sacrificios. Este señor lo está haciendo bastante bien, hay que reconocerlo, pero su ciclo ya tiene 29 años, creo que él llegó barato, agente libre, no lo recuerdo. Ay, chicos, llevo tanto haciendo este episodio que ya ni siquiera recuerdo cómo inició todo. Este chico se va, al fin a dónde se fue. El Madrid estaba interesado, sí señor, se fue por 95.4 millones, también el Atlético de Madrid que ofreció un poco más, pero por desgracia no se llevó a cabo esa negociación y se llevó esta. Vamos a ver con quién lo reemplazamos, aunque seguramente ya estará en la miniatura. Chicos, creo que acabo de cometer un error gravísimo. Este señor cuesta muchísimo y no tenemos todo ese presupuesto. Aquí tenemos un jugador interesante también, vale mucho menos, pero es que este
señor, este Jeremy también está interesante, bastante bueno. Recuerden que es goleador. Wow, no puedo creer, Barrenechea, pero es que tiene la misma edad. Vale menos, ganaríamos dinero, pero chicos, creo que cometí un error grave. Bueno, tocó empezar a hacer ventas locas. Lo necesitamos a él, sí, pero necesitamos efectivo porque estamos sin extremo derecho. Vamos por un buen extremo derecho. Bueno, esta es la venta tal vez más dolorosa que voy a hacer en este episodio. Lo sé de sobra. Este muchacho o este señor ya nos ayudó mucho varias temporadas, llegó, la rompió, pero ya tiene 33 años. ¿Podría terminar su carrera con nosotros? Sí, definitivamente sí, pero prefiero sacar los casi 60 millones que no sé quién los dio al final. Déjenme ver. El Real Madrid, 57.6 millones, creí que eran 59.6. Bueno, no importa. Con esto ya podemos ir tranquilamente a comprar nuestro jugador como extremo derecho. Ya saben de quién hablo seguramente. Por fin el sueño húmedo de este episodio se hace realidad. No sé cuántas temporadas van, 7 u 8, pero trajimos al mejor jugador que en este momento, 8 años después del inicio del episodio, podría llegar en la vida real también a ser obviamente el mejor jugador del mundo, porque lo está logrando en este momento. Está haciendo un trabajo espectacular Lamine Yamal. Sé que no tengo que resumirles eso, pero es la verdad. Por fin llega, aquí llega. Wow, tiene el 11, sí señor. ¿Ese lo tiene en la vida real? No estoy seguro, creo que no quiso cambiar su dorsal. En fin, no importa, no me interesa. Realmente aquí es una estrella. Llega como el mejor jugador de España y del planeta seguramente. 246 millones, mucho dinero. Y tenemos que reponer los jugadores que vendimos, como el defensa central. Necesitamos un defensa central muy top, no tan top, sí, muy top, para que le ayude a Cubarsí. Y realmente esto se convirtió en un Barcelona, ¿no? Ya tenemos muchos jugadores del Barcelona aquí. Veamos cómo lo solucionamos. No sé ustedes, pero yo creo que este muchacho algún día va a ser, está haciendo ya, pero va a ser un defensa top de España. Chicos, no sé si este señor tiene ascendencia o familia o proviene de Latinoamérica. Su nombre es muy latinoamericano. Tiene descendencia africana, eso se puede ver por encima, pero no sé si tenga algo que ver con Latinoamérica. En fin, eso no importa. Lo que importa es que tenemos este gran jugador que va a ser titular. Lo quise fichar hace rato, hace mucho tiempo atrás, pero pues no fue posible y ahora ya llega. Considero que va a ser uno de los grandes de Europa, o más bien de España, en el tema defensivo. Ahí está, va a ser dueto con Pau Cubarsí. Diría yo que estos dos van a ser los mejores. Ya veremos el futuro que nos dice. Me hubiera encantado traer este muchacho desde más antes, pero el presupuesto no lo permitía. También me hubiera gustado mucho traer a Pedri, pero es que está muy caro y Pedri hubiera sellado nuestro sueño con este Cartagena de haber tenido el mejor equipo de España, pero es que se me escapa el presupuesto. La compra de Lamine Yamal es muy alta, Bueno, y Javi llega con 28 años, va a ser suplente, no va a ser titular. Habían otras opciones, pero creo que Javi era la mejor entre todas. Chicos, cometimos un error gravísimo. Jeremy tenía una bendita cláusula muy baja, un jugador de 93 de media, 28 años, debería tener como mínimo 500 millones de cláusula y como pueden ver tenía 229, casi 230. El Brighton acaba de llevárselo. Cometí un error grave, muy grave, y no me fijé en esto, muchachos. Por Dios santo, qué falla. Ahora no sé qué voy a hacer porque necesito un jugador óptimo para esa posición. Tenemos dinero, sí, pero el mejor era este, por Dios santo. ¿Será que reficharlo? ¿Se podrá? Voy a intentarlo. Wow, hay que ofrecer alrededor de 196 millones. Yo no sé si sea buena idea reficharlo, chicos. Sería un poco irrealista. La otra opción sería este Jeremy, que vale mucho menos, vale 51 millones. No sé ustedes qué opinen. Sé que esto es un poco tonto, estúpido de hecho. Vamos a intentar sacarlo por menos de los 193. De esta manera generaríamos ganancia. Pero sé que cometí un error grave. Vamos a ofrecer 170 inicialmente. A ver cómo nos va. 245. Ahí estaríamos perdiendo dinero. El juego nos dice que deberíamos ofrecer 100. Ahí, a ver, para generar algo de ganancia. 245. No, señor. Esto no se va a poder. Esto fue estúpido, pero yo creo que nos vamos por el señor este de aquí. Yo creo que es la mejor opción. Tiene un futuro espectacular y vale mucho menos de lo que dieron por nuestro muchacho. Ahí sí generaríamos ganancias y podría traer un jugador que me interesa, que es el señor Ferran Torres como suplente. Nos alcanzaría el dinero muy bien, muy buena negociación. Vamos allá. Otra cosa interesante de este chico es que va a cobrar menos salario. Sí, solo 70,000.
El señor Jeremy tenía un salario mucho más alto. Es que son 9 puntos de diferencia. Este tiene 84, el otro tenía 93. Por Dios santo, fue un error gravísimo, una falla más. A tener más cuidado con las cláusulas. Bueno, llega como una estrella. Yo creo que sí lo es o lo podría llegar a ser. Bueno, está lejos, pero lo hace muy bien en el Barça. Chicos, quiero pedirles disculpas porque enfrente a mi edificio hay una máquina haciendo trabajos y durante el video yo creo que han escuchado su motor. Sé que eso no es lo idóneo, pero es que no tengo otro momento para grabar y estos tipos preciso se les antojó trabajar hoy. Pero bueno, nosotros continuemos. Ahí está Ferran Torres, va a ser suplente, tiene 31 años, todavía tiene mucho que dar. Como dije, va a ser suplente, entonces no creo que sea un mal negocio. Apenas se dieron 40 millones, es harto dinero, sí, para un jugador como de 31. No, tal vez no, porque es Ferran Torres, viene del Tottenham. Déjenme ver si fue una buena negociación. No del todo. Bueno, eran 38 lo que se deberían ofrecer, 38, 39, pero no fue así. No importa. Vamos ahora sí a jugar porque estamos en Champions, no lo olviden. Al final he traído a este señor, Javi Rodríguez, tiene 76 de media, tiene 28 años y va a ser suplente. Va a ser nuestro suplente. Iba por otro muchacho, pero de hecho es este que todavía está en negociaciones. Pero creo que me voy a retirar porque creo que, bueno, tiene buena media. Es Hugo Bueno. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Se me pasó la gala. No supe si tuvimos algún jugador nuestro. Muy seguramente Jeremy Pino llegue por estas estancias, pero ya no va a estar. Pero Lamine Yamal sí es muy opcionado. En este caso yo creo que pudo haber estado nominado. Déjenme ver si podemos aquí mirar un poco más abajo. No, hasta aquí llega. No alcanzamos a ver si está nominado, pero lo que sí sabemos obviamente es que no lo ganó, que se lo llevó Vinicius. Merecido seguramente. Ahí está, el Balón de Oro. Ya veremos qué sucede más adelante. Empeoramos un poco en la liga, bajamos al 4º lugar, continuamos en Champions. Por Copa nos fue mal, bueno, llegamos a semifinales, pero deberíamos ganarla, tenemos equipo para hacer. 16avos de Copa de España, terrible. Nuestros jugadores, ni siquiera Lamine Yamal es tan goleador como quisiéramos. No aparece entre los 5. En las asistencias tampoco tenemos nada. Y nuestro portero es el segundo mejor de la temporada. Nuestro portero a nivel individual es el que mejor le está yendo en este episodio. No puedo creer, es que están haciendo día 17 goles, esto es imposible. Un Balón de Oro está lejísimos. Mark Guiu también con 17. Ay, Dios santo, Ferran que perdió la titularidad, perdió una unidad. Sí, señor, este señor es el nuevo titular. Sin lugar a... Bueno, eso era lo que esperábamos de Jeremy, pero es que ya tiene 29, no lo olviden. Jeremy. Muy decepcionado esta temporada, creí que nos iba a ir mejor, pero vamos en el próximo año a tomar las riendas de la selección y veremos qué sucede si somos capaces de conseguir una Copa del Mundo. Jugadorazo que desde el inicio del episodio quise con nosotros, pero que ya, bueno, por temas económicos no se pudo. Ahora sí se puede, tiene 31 años, ese es el único pero que no me cuadra mucho, pero bueno, hay que tener en cuenta que con esta edad también nos puede ayudar mucho en la suplencia. Hemos vendido uno de nuestros centrales para poder hacer posible a este señor, un central que llegó totalmente gratis y lo vendimos por 30 millones. Este señor dimos 28, aunque el otro, este señor, el que tienen ahora mismo en pantalla, se vendió por 30 y por un poquito más. Y a Eric García lo hemos traído por... Wow, esto no fue tan buena negociación. Estoy pésimo negociando en este episodio. Bueno, como siempre. Tengo a traje más bien a este señor por 28 millones, lo que significa que tuvimos una ganancia económica de 2.8 millones. Mala negociación. Wow, aún así dimos mucho. Pero tiene 31 años y 83 de media. Va a ser suplente, no va a ser titular. Pero aquí lentamente estamos armando este Barça. Este jugador, tengo que reconocer que tal vez estaba en el libreto, pero yo no lo sabía. Tuvo que estar en este proyecto desde hace mucho tiempo, pero llega en este instante. Tiene 32 años, ya está un poquín veterano. Llega con 88 de media. Es un jugador que sí o sí, cuando vi la selección, la alineación de la selección española, dije, no, este señor tiene que estar con nosotros. Lo recordé, realmente se me había ido del radar. Por eso digo que debió estar desde el principio, aunque bueno, su precio anteriormente tuvo que haber sido alto, o más alto creo yo, por temas de edad y valoración, pero en este caso pues no fue tan alto. Casi 50 millones, Pedro Porro. Va a ser titular, claro que sí, tiene 88 de media, sí señor, y 32 añitos. Campos se sentará en el banquillo, no sé si venderlo, por Campos podríamos sacar mucho más que 50 millones. Tiene un salario de 90,000 y Campos de 100,000, wow. Pero bueno, vamos a tener dos muy buenos laterales. Esta vez tenemos a Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro, pero no fue posible. Nos llevamos la liga por fin, terrible en Copa de España, perdimos esta Champions. Esta vez Lamine Yamal se posicionó mejor en el goleo de la liga y en las asistencias también. Jeremy 4º lugar, Jeremy es la cosa, perdón.
nuestro portero sí fue el mejor de la temporada. Por Champions no tenemos goleadores, tampoco tenemos asistentes y nuestro portero fue el mejor. Vaya, a nivel individual nuestro portero es una locura. Muy bien, Lamine Yamal, wow, pedazo de jugador que no se llevó el Balón de Oro. Este señor no creció, este también se mantuvo, creo. Este creció un poquitico, no estoy seguro. Muy bien Casado, cómo va desenvolviéndose. Mosquera y Guerra también le está yendo bastante bien. Guerra ya tiene 30 años. Chicos, vamos a intentar participar. Tengo que hacer convocatoria. Creo que la próxima temporada tenemos Copa del Mundo. Tengo que hacer convocatoria para de esta manera poder participar en la Copa del Mundo si es que llegamos a ella. Yo creo que sí, ¿no? Tenemos bastante equipo para eso y los jugadores yo creo que están preparados para lo que se viene. Prestea Campos. Vamos a la siguiente temporada. Yo creo que ya están todos nuestros muchachos. Nuestro portero suplente creo que no lo vamos a llamar. Vamos a traer solo nuestro portero titular. Valdé, Rojas no sé. Cubarsí evidentemente, Mosquera, esos dos. Porro, claro que sí. Y Tito Campos que también es nuestro. Vivian, podríamos traer a Eric García. ¿Lo voy a cambiar? Sí, como por darle el placer a nuestro Eric. Un poco de corrupción. Gaby, evidentemente, este señor Martínez, creo que dejémoslo. Casado, mire Pedri, que no lo pudimos traer a este episodio por desgracia. Sí podemos en este momento, de hecho, pero pues no sé. Ya veremos, de pronto esta temporada lo fichamos solo por traerlo. ¿Qué edad tiene Pedri? Aquí no nos aparece, bueno, no logró verlo ahora mismo, pero sería interesante. Barrios, wow, este también lo quise traer. Fermín, también es una buena opción. Lamine Yamal, Teguia, miren nuestro Teguia, recuerden que inició con nosotros. Jeremy Pino también, que se nos fue por un error. Tendríamos de 9 a nuestro Marc Guiu. Y por último por aquí, ¿a quién más tenemos? Este Salazar, que la verdad no cabe, no debería meterlo, pero ya saben, corrupción, y por eso sigue o va a la selección española. Tenemos amistoso internacional, chicos, al partido. Vamos contra Rumania. Ahí está, miren nuestra selección. Yo creo que voy con Guiu, evidentemente Lamine Yamal. Este señor, yo voy a meter a... Wow, ¿dónde está nuestro bueno, Javi Guerra? Ahí tal vez va Casado. Y este señor que tiene más media. Y sí, yo creo que así. Déjenme aquí Cubarsí, Mosquera y Valdé. Evidentemente Pedro Porro, si lo dejamos ahí. Corrupción al máximo nivel, muchachos. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro extremo izquierdo? ¿No lo convoqué? ¡No puede ser! Jeremiah, ¡ay, Dios santo! Chicos, en la próxima convocatoria lo traemos. ¡Wow! No me fijé y no lo convocamos. ¡Ay, Dios! Jeremiah es que se llama, ya me olvido. Bueno, 3-0 en el tema. Bueno, estos son amistosos. Segundo amistoso. Wow, perdemos ante Noruega y de visita. Uy, qué mal. Este es el cuarto partido, el otro se me pasó, no lo simulé, pero vamos a tener en cuenta las victorias que consigamos en el camino a la Copa del Mundo. El anterior lo ganamos también y este es el cuarto amistoso. Tenemos 3 victorias y una derrota. La gala del Balón de Oro está entre Yamal, Guiu, Jeremiah y Pino. Ay Dios, esta vez sí se queda en casa. O al menos eso creo. Tenemos 3 grandes opciones, por Dios. Quiero ver, sí señor. Lamine Yamal, por fin. No sé, yo creo que, bueno, estando en el Barça, no sé si haya ganado, no me fijé, pero aquí al menos nos da o le da a este episodio al menos un baloncito de oro. Esperemos que en la vida real esto suceda. Hay muchas expectativas con este muchacho, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Es joven, tiene mucha oportunidad. En este momento aquí con nosotros debe tener unos 27 años, mal contados, 26, 27. Pues se supone que en esa edad ganaría su primer Balón de Oro, al menos en este episodio. Ay chicos, muy bien. Vamos a continuar y veremos si puede Lamine Yamal también levantar la Copa del Mundo. Nos fuimos con un amistoso más y caemos ante Francia y en casa. ¿Cuál es la casa en donde juega la selección española? ¿Cambia constantemente o tienen una sola sede? No tengo idea. Ahora vamos contra México. ¿Será que sí en casa también? A México sí le ganamos. Oiga, no le ganamos a Francia. Chicos, yo creo que no podíamos irnos de este episodio sin este señor. Lo pensé mucho. Bueno, caí en cuenta que tenemos muy buen presupuesto. No tenemos que vender a nadie para poderlo traer. Yo creo que él ve que quizás España esta vez pueda llevarse esa Copa del Mundo y quiso estar dentro de su país, digámoslo de esa manera. Estaba en el Paris Saint-Germain, llega por 108 millones, un poco más, bastante costoso, pero bueno, ya saben que Pedri lo vale. Aquí se reúne con Gaby, que se conocen bastante bien. Yo creo que, hombre, esto podría llegar a ser fantástico. Ay chicos, ya tiene 31 años, es el único pero
que tenemos en este episodio y va a ser la edad de este señor. Bueno, claro que él con 31 años todavía tiene que ser fantástico. Muy buena negociación, 108 millones, tenía un valor de 100, no mentiras, de 98. Ay, pero pidieron 130, logramos sacar los 108, 90 de media y ya veremos su edad. Llega por Bernal, yo creo que va a ser titular evidentemente y sí, 87 y 31 años, perdón, 31 años. Tenemos un premio, wow, somos el mejor DT. Recuerden que estamos dirigiendo selección y sacamos del hoyo al peor equipo de España. Ahora lo tenemos en lo más alto, aunque no hemos ganado la Champions. No hemos conseguido ese título preciado. Así conseguimos la Liga, pero nos falta esa Champions. Intentémoslo esta temporada. Muy bien, chicos, hay cosas para mostrar. Y Jandro, el manager del año. Muy bien. Perfecto. Sus muchachos lo aplauden y le dicen: te lo mereces. Te lo mereces. Nuevamente amistosos. 5-0. Chequia. Muy bien. Vamos contra Dinamarca. Muy bien, 3-2. Estamos ganando la mayoría de amistosos. Muy bien. Viene Copa del Mundo y voy a simular todos los partidos, así que este no lo voy a jugar, lo voy a simular de esta manera. Vamos contra el Chelsea, esperemos que lo saquemos adelante. Sí, señores, somos campeones de la Champions. Termina la temporada y tenemos un FC Cartagena campeón de liga. ¿Cuántas llevamos? 2. También tenemos Supercopa de España. Increíblemente no tenemos esta. Digo increíble porque miren los dos equipos que están como finalistas. ¿Dónde quedamos? Wow, quedamos en cuartos. Tampoco quedamos en octavos. Caímos ante los Asuna. Muy bien. Tenemos la Champions y estamos opcionados a ganar Supercopa de Europa porque tenemos que pasar a la siguiente temporada para jugar justamente esto. La Copa del Mundo. Estamos o compartimos grupo con Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda. Yo creo que esto en la primera fase no debería ser tan difícil. Veamos qué pasa. El Balón de Oro es el máximo goleador, seguido por Marc Guiu. Por otra parte, el mejor asistente por parte nuestra fue Lamine Yamal. Y tenemos a Fran González o más bien como mejor portero de la temporada. Por Champions el goleador es Lamine Yamal. Por aquí no tenemos. Y nuestro portero tampoco fue el mejor. Ojo que Lamine Yamal seguramente está postulándose para un segundo Balón de Oro, pero ese quizás no lo veamos. Así va a ser, o así vamos a enfrentar. Este va a ser nuestro 11 titular con la selección. Tenemos a Pino, tenemos a Guiu y tenemos a Lamine Yamal. Por acá también tenemos a Gavi, Casado y Pedri, Cubarsí, Mosquera, Valdé y dejaremos a Porro, aunque hay un jugador, pero es un canterano, dejemos a Porro. Nuestro portero evidentemente, Samu. Y también Salazar como suplentes en la delantera. Jeremy le quita tal vez el puesto a Teguía. Tenemos a Fermín, Guerra que será sustituto. La primera idea en la opción de cambio va a ser Guerra, evidentemente. Y aquí tenemos a este portero, García. Yo creo que aquí tal vez vamos a poner otro defensa. Tenemos otro defensa grande. Tal vez este señor en caso de una eventualidad. Saquemos a Fermín. Sí, saquemos a Fermín a ver y démosle la oportunidad a Barrios como titular. Muy bien, chicos. Ahí, así de esta manera vamos a afrontar esta Copa del Mundo. Perfecto, creo que tenemos el primer partido. Déjenme ir directamente allá. Día del partido, este lo vamos a simular de esta manera. Vamos contra Noruega, veamos qué sucede. 3-1, fantástico. Ahora vamos contra Nueva Zelanda. Yo creo que 2-2. Wow, interesante. Veamos, aquí tenemos el último partido. Ya estamos clasificados, pero bueno, con esto ya sellamos un pase a octavos. Nos encontramos en la fase de octavos de final. Nos encontramos más bien a México. Lo superamos muy bien y pasaremos al siguiente o a la siguiente temporada para rematar y ver. Bueno, vamos perfecto, estamos en cuartos. Remataremos y veremos si somos capaces con esa final de Copa del Mundo. Vaya, tenemos partido contra Francia, no le hemos ganado. ¿Será que en esta ocasión sí, señores? Somos semifinalistas. Vamos contra Suecia. Yo creo que esto es un poco más cómodo. Semifinales, yo creo que pues claro que sí. Somos finalistas. Excelente. Esto es un momento épico. ¡Qué maravilla! Miren. ¡Ay, muchachos! Con el mismo equipo que conquistamos Europa, ahora vamos a conquistar el mundo. ¡Wow! ¿Esta copa qué? ¡Ay, Dios santo! ¿Verdad que ahora la FIFA tiene justo ese privilegio de tener su... ¡Wow! Miren, ¿quién es ese? ¿Quién es ese tifo? No lo reconozco, me lo dejan en comentarios, no tengo idea. Vamos a jugar en el Metropolitano, mire, de Riyadh es la palabra correcta, la pronunciación correcta. Derek Wright, Stewart Robson, pero eso no nos importa. Nos importa es el pedazo de partido. ¿Contra quién vamos a jugar al fin? No me fijé. ¿Esto es Polonia? No, yo creo que esto no es un partido difícil. O si es Polonia, o bueno, quien sea. Yo creo que esto va a ser medianamente fácil. Vamos a intentar, chicos, sacar esto adelante y convertir a España en la mejor del mundo. Ya hace bastante que no lo logra. ¿Cuántos campeonatos tiene España? ¿2 o 3?
creo que 2 o 3, en fin, no importa. Este que sea el tercero o el cuarto, como lo digan las estadísticas realmente. Chicos, vamos al partido. Miren, pedazo de selección la que tenemos, la que se supone, bueno, digan ustedes, en 2034 esta será la selección de España o habrá otra. Muy seguramente habrán algunas caras nuevas, pero esta es la más posible. Veamos qué sucede. Minuto 8 y tenemos un primer intento. Esta España estaba agresiva, Pedri intentándolo de media distancia, por aquí también Lamine Yamal, que va a tener muchas ocasiones, pero que por desgracia el arco no le va a colaborar, o la suerte, no sé cómo lo podemos llamar. Minuto 17 llegaría el primer tanto de este partido, que no debería ser complejo para nosotros, porque el equipo polaco no representa una gran amenaza. Aún así es Copa del Mundo, y si está jugando la final es porque lo ha hecho bien durante todo el torneo. Buena asistencia aquí de Pedri, sí, creo que fue Pedri, y Marc Guiu define con mucha clase, mucha calidad, sin dejarla tocar el piso. Definición espectacular, sin lugar a dudas. 1-0 el marcador a favor nuestro. Ahí está el señor Marc, fantástico. Nuevamente aquí Lamine Yamal. Hay que destacarlo porque es el Balón de Oro. Las cámaras lo seguían todo el tiempo y hay que tenerlo muy en cuenta. Ojito a esta jugada muy bonita del señor Jeremy Pino, que al final logran meter el balón adentro y regalarnos el segundo tanto al minuto 40 antes de terminar. Su celebración muy curiosa realmente. Ay, no sé qué fue lo que hizo realmente. Chicos, miren qué buena asistencia, buena jugada en colectivo, y aquí la definición magnífica de este gran jugador que fue nuestro y que ahora está brillando. Seguía el señor Lamine Yamal, todo el mundo un poco triste porque Lamine no hacía lo propio. Aquí una nueva jugada, tenerla muy en cuenta porque tampoco entró. Vamos al minuto 72. La persistencia es la que nos deja claro que este señor realmente es todo un 9. La persistencia le permitió anotar y regalarnos el tercer tanto de esta goleada ya fantástica por parte nuestra. Esta España que estaba brillando, prácticamente todos nuestros muchachos aquí en este equipo, levantando momentáneamente esta Copa del Mundo. Aquí persistió, siguió, luchó y logró anotar y darnos esa gran felicidad. Una más, ojo que esta es para guardar. Miren lo que hace Lamine Yamal, impresionante. Se comió todos los defensas, pero aquí nuevamente 2 veces bloqueado los disparos de este señor. Copa del Mundo nuestra, finalizamos fantástico. Me encantó mucho lo que se hizo, pero ojo muchachos, porque hombre, tenemos por delante también la Supercopa de Europa, esa la veremos más allá. De momento veamos cómo los muchachos celebran, cómo realmente, esto yo creo que es un logro gigantesco. Pudimos haber jugado otras Copas del Mundo, pero no creo que hubiéramos ganado porque pues nuestros muchachos, que eran los principales a tener en cuenta en la selección, pues no estaban lo suficientemente desarrollados, creo yo. Chicos, vamos a continuar mientras ellos celebran, porque tenemos todavía trabajo por hacer a nivel continental. Vamos a rematar este episodio mirando quién es el mejor a nivel europeo. Hoy vamos contra el Barça, estamos de locales y perdemos. Ay chicos, perdimos. Qué mal la Supercopa de Europa. No pude ver el goleador. Creí que no había alcanzado a ver esta sección, más bien es lo que quería decir. Pero bueno, el goleador fue Alexander Isak, con 6 goles en 6 partidos, muy buen promedio. Marc quedó en el segundo lugar. El mejor asistente fue Jeremy Pino, muy bien, y el mejor portero fue nuestro portero, fue el mejor de la Copa del Mundo. Chicos, de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Vamos a hacer un breve resumen y finalizamos este gran episodio. Me gustó muchísimo, realmente me divertí mucho haciendo. Vamos allá. Resumen bastante tristongo, diría yo. Ligas conseguimos 3 en 10 temporadas, ojo. Supercopas de España conseguimos 2, Copas de España no conseguimos ninguna, Champions 1, Supercopas de Europa no lo logramos. Mundiales, por fortuna, sí conseguimos 1, el único que disputamos, para ser honestos. Al final esto nos da un total de 7 títulos conseguidos en 10 años. Creo que bastante pocos, ni siquiera 1 por año. Qué mal. Tuvimos el goleador al menos en 3 ocasiones, el mejor asistente en 1 y el mejor portero en 3. El portero fue la estrella individual. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 1 y la ganamos con Lamine Yamal. El club lo recibimos con 66 de media y lo entregamos con 89 de valoración global, siendo la delantera nuestra mayor virtud, dado a que tenemos 91 de valoración en delantera. Llegamos al final de este episodio. Voy a hacer maletas y voy a regresar a
Suramérica. Yo creo que vamos a Suramérica. Solamente quise pasar el charco con este episodio, pero tal vez me devuelva. Pero ustedes deciden en comentarios. Chicos, les voy a dejar un par de episodios en pantalla para que sigan conectados en el canal. Yo sé que les van a encantar. Poderoso like, suscríbanse. Adiós.